Voy a compartirles entonces pantalla, vamos a mirar o vamos a recordar un poquitico para que les quede aquí un recuerdo más próximo para ahorita la actividad evaluativa. Hablábamos entonces en la última parte de la asignatura de otra herramienta más para la resolución de problemas que involucran sistemas lineales. Recuerden que todo lo que trabajamos durante la asignatura estaba enmarcado dentro del concepto de linealidad. ¿Qué significa linealidad? Que las variables involucradas en los problemas estaban elevadas a la primera potencia. Entonces, todas las herramientas que mencionamos aquí en la asignatura están referidas a ese tipo de situación o de modelo matemático lineal. Entonces, en la primera, recapitulemos aquí antes de finalizar, entonces en la primera parte trabajamos sistemas sencillos, sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde recordamos un poquito lo que veían ustedes por allá alguna vez en su colegio, métodos para la solución de ese tipo de sistemas. Entonces, dos variables, dos ecuaciones. Luego nos sumergimos en el universo de las matrices para poder enfrentarnos a sistemas de ecuaciones lineales, nuevamente lineales, donde aparecían tres o más variables. Entonces, sistemas de orden n por n ecuaciones, n variables. Y entonces usamos toda la estructura matricial para poder abordar o resolver o enfrentarse a problemas de ese tipo. Ahí nos ayudamos o nos soportamos un poquito con la tecnología, entonces usamos un programa, Excel específicamente, para optimizar el tiempo, los recursos, pero pues teniendo claro qué era lo que estábamos trabajando. Y por último, el capítulo final de la asignatura que lleva por nombre o por título Programación Lineal, que es otra herramienta matemática para resolver problemas que presentan o modelan situaciones lineales. En este caso, la característica de estos problemas es que necesitamos optimizar, esa es la palabra clave cuando hablamos de programación lineal, optimizar una función de tipo lineal. Cuando hablamos de optimizar, hacemos referencia a dos extremos. En unas situaciones, lo que se busca con la optimización es maximizar, y en otras situaciones lo que se busca con la optimización es minimizar. Ejemplo sencillo, claro y puntual. A nivel empresa, entonces, producción, producción o fabricación y comercialización o venta de X producto. Entonces, en ese universo que me enmarco, entonces, al interior de mi empresa, tendría la necesidad de optimizar, por ejemplo, los costos de fabricación del producto. Entonces, el objetivo, como se denomina en programación lineal, de los costos es minimizarlos. Entonces, ahí sería optimizar esa vaina. Optimizar los costos, entonces implica minimizarlos. A ninguna empresa creo que le convenga que sus costos sean muy disparados, muy elevados. Lo que se busca siempre es reducirlos hasta su mínima expresión, hasta donde más podamos. Entonces, el objetivo cuando estamos trabajando o enfrentándonos a problemas que involucran, regálenme un segundito aquí que llegó la señorita Lina, listo, ya la aceptamos por acá. Entonces, el objetivo cuando estamos trabajando involucrando, por ejemplo, los costos de producción, pues el objetivo, la optimización hace referencia a minimización de costos. Lina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí me escuchas? Bueno, asumo que sí. En el mismo escenario, fabricación y comercialización de un producto X. Entonces, en ese mismo escenario, otra variable que podríamos llamar, por ejemplo, utilidades, entonces la podríamos enmarcar dentro de otro extremo en la optimización. Entonces, toda empresa tiene como un propósito básico, un propósito fundamental, pues optimizar sus utilidades, o sea, obtener la máxima ganancia posible en la comercialización de sus productos.
Entonces, en el mismo escenario, fabricación y comercialización de un producto, entonces puedo involucrar los dos casos o los dos extremos dentro de los problemas de programación lineal. Minimización de costos y maximización de utilidades, por ejemplo. En ese mismo contexto, por ejemplo, hablemos de materia prima o de recursos disponibles, por ejemplo, así, materia prima. Entonces, pues, ¿de qué forma podemos minimizar el uso o el gasto de los insumos en la elaboración o fabricación del producto sin alterar las características básicas del producto? ¿Cómo podemos maximizar el uso de horas o cantidad de horas, hombre o mano de obra, pues, al interior de la empresa? Entonces, ¿cómo lo maximizamos? ¿Cómo reducimos, entonces, como les decía, costos o gastos? ¿Cómo sacar mayor provecho de? ¿Cómo minimizar la materia prima o los insumos? ¿De qué forma? Entonces, en ese tipo de problemas, desde el punto de vista, pues, económico o administrativo, entonces esta herramienta se hace básica, fundamental. Entonces, ¿cuándo la utilizo? Cuando tengo problemas que involucran, primero, una función lineal. Si es de corte lineal, funciona, si no, no podemos aplicarla. Y segundo, pues aparece en el escenario una serie de restricciones. Recordemos que siempre con el concepto de programación lineal tenemos amarrado el elemento de restricción. Entonces, por ejemplo, como veíamos en la clase pasada, sigo en el mismo escenario, fabricación y comercialización de un producto. Entonces, vamos a tener restringido, vamos a tener un límite máximo de horas de trabajo, por ejemplo, en un tiempo determinado. Podríamos tener un límite máximo de recursos para la fabricación, por ejemplo. Podríamos tener un tope mínimo o un valor mínimo de cantidades de productos a elaborar, porque resulta que tengo un compromiso, tengo una demanda donde por lo menos debo de fabricar esa cantidad de artículos para satisfacer la demanda. Y de ahí para allá, pues los que puedan. Entonces, en ese escenario real aparecen unos limitantes, límites de tiempo, límites de recursos de mano de obra, límites de recursos económicos, de cantidades de materiales o de materias primas. Entonces, ese es un escenario mucho más real donde se involucran esas restricciones. Entonces, utilizo la programación lineal cuando tengo una función que denominamos o función objetivo y es de tipo lineal. Y al mismo tiempo, esa función lineal está limitada o está restringida o está relacionada directamente con una serie de restricciones o limitantes que se modelan matemáticamente utilizando una inecuación de tipo lineal. Entonces, la función es una ecuación, las restricciones son inecuaciones, pero tanto la función como las restricciones deben de ser de tipo lineal. Profe, Tenemos ese, dígame, Liz. ¿usted de pronto está realizando algo ahí o está... Nada, solo estoy haciendo un resumen ahí de esta cuenta. No estoy realizando absolutamente nada todavía. Ah, Solo contándole aquí, resumiendo un poquito. Ahora sí les muestro el ejemplo de lo que vimos la semana pasada, para recordarlo un poquito y lo tengan ahí presentes. Entonces, la programación lineal involucra eso. Tengo una función que es lineal y tenemos una serie de restricciones que también son lineales. La función se representa mediante una ecuación matemática y las inecuaciones de las restricciones, perdón, mediante inecuaciones. Entonces, tenemos dos escenarios o dos métodos básicos y fundamentales para enfrentar problemas de programación lineal. El primer escenario fue el que vimos la semana pasada, o la primera estrategia, se llama el método gráfico. Ahora sí recordemos un poquito lo de la clase pasada para que les diga más fácil. El método gráfico entonces tiene una limitante, una restricción. Solamente se puede utilizar para problemas donde intervienen dos variables. Esa es la característica para aplicar este método, donde tenemos dos variables solamente. Si tenemos más de dos variables, este método simplemente ya no es operativo, ya no me funciona. Entonces,
Veíamos la clase pasada que para resolver un problema de programación lineal usando el método gráfico, entonces necesitábamos construir un escenario gráfico, un plano cartesiano, que se denomina región factible. Es un espacio de ese plano cartesiano, es una parte, es una región dentro de ese gráfico donde vamos a encontrar valores para las variables que hacen verdadera la situación. Pero que de todo ese espacio, de toda esa región o de todo ese universo de posibles resultados que me puedan hacer real o viable o acertada la solución, como estamos buscando optimizar, entonces debemos encontrar, dependiendo del problema, aquel valor o aquellos valores que hagan que la función sea máxima, si el objetivo es maximizar, o aquellos valores que hagan que la función sea mínima, si el objetivo es minimizar. Entonces, las respuestas las voy a encontrar dentro de esa región factible. Esa región factible la vamos a obtener de una manera gráfica utilizando un plano cartesiano. Un plano cartesiano que va a estar, o que vamos a utilizar más bien de él, el primer cuadrante. Los demás cuadrantes que tienen o involucran elementos negativos en las variables, los descartamos de plano, porque las variables que vamos a trabajar en estos tipos de problemas, todas tienen que ser de corte positivo, valores positivos. No puedo hablar de cantidad de productos fabricados en valor negativo. No puedo hablar de cantidad de horas de trabajo disponibles en valor negativo. No puedo hablar de número de empleados en la planta en valor negativo. Entonces, por eso, solo nos ocupamos o solo nos ubicamos en el primer cuadrante del plano cartesiano. Y allá graficamos las rectas que representan las restricciones, o mejor dicho, las inecuaciones. El cruce o la intersección de todas esas rectas me producen una región factible, una región donde vamos a encontrar valores para las variables que satisfacen las condiciones dadas del problema. Pero como les digo, necesitamos encontrar la solución óptima al problema. Por lo tanto, debemos de evaluar cuál es la mejor solución. Y para eso vamos a ubicarnos en los puntos esquina de la región factible. Esos puntos esquina se llaman vértices de la región factible. Y lo que hacíamos era ubicar las coordenadas de esas esquinas, coordenadas en X y coordenadas en y luego ir y evaluar con esos valores de la X y de la Y la función objetivo. Y con eso determinábamos cuál era la solución óptima de la evaluación de cada uno de los vértices. Entonces, el procedimiento o el proceso o el algoritmo o el paso a paso para solucionar problemas a partir de la programación lineal utilizando el método gráfico estaba sintetizado aquí en este muñequito. ¿Están viendo la presentación del documento que estoy proyectando? Sí. El PDF. Sí, el PDF. Ah, sí. Sí. Entonces decíamos la clase pasada, el procedimiento y es básicamente el mismo que hemos utilizado toda la asignatura para resolver problemas. Entonces, primero, que no está aquí escrito, comprensión del problema, o sea, una lectura comprensiva del problema. Segundo, definición de las variables. Decimos cuáles son las variables que vamos a utilizar. Tercero, crear un modelo matemático, escribir el problema que está dado en palabras mediante una equivalencia matemática. Entonces, representar el problema en un modelo matemático. Hasta ahí todo era lo mismo que en las otras situaciones. Ahora, específicamente para el método de programación lineal, método gráfico, graficar en un plano cartesiano cada una de las restricciones. En uno solo graficamos todas las restricciones para obtener la región factible. Luego, determinar las coordenadas X, Y, o sea, de cada vértice, de cada esquina, las coordenadas de las esquinas de la región factible.
Después, sustituir cada una de las coordenadas en la función y obtener cuál es la solución óptima del problema. Por último, escribir la respuesta, que ahí tampoco está. Entonces, eso era lo que veíamos la clase pasada. Miremos aquí rápidamente, creo que este ejemplo lo alcancé a mostrar. En una fábrica de muebles se creaban o se generaban dos tipos de muebles, escritorios tipo A y tipo B. Y los escritorios pasaban a través de tres procesos: corte, armado y acabado. Y en cada departamento o en cada proceso se tenían asignadas una cantidad de horas determinadas. En el primer proceso de corte, 80 horas, en el de armado 220 y en el de acabado 210. Entonces, la pregunta era si la utilidad para cada unidad de escritorio obtenida es para los escritorios A $5 y para los escritorios B $6, entonces, ¿cuántas unidades de cada tipo se deben fabricar mensualmente para maximizar las utilidades? ¿Cuál era el valor de esa utilidad y cuántas horas no se usaban o quedaban libres o disponibles en cada uno de cada uno de los procesos o de cada uno de los departamentos? Entonces, leer y comprender el problema. Definir unas variables. Aquí las variables las llamaron X1 y X2. X1 representa la cantidad de escritorios tipo A y X2 la cantidad de escritorios tipo B. Después, plantear el problema mediante un modelo matemático. Primero, escribimos la función objetivo. La función objetivo se desprende de lo que me piden acá: maximizar las ganancias o las utilidades. Entonces, debo de escribir una función que me represente las utilidades. En este caso, pues, 5 es la utilidad del primer tipo de escritorio multiplicado por la cantidad a fabricar, más 6 es la utilidad dejada por el segundo escritorio multiplicado por la cantidad de escritorios de ese tipo que se van a fabricar. Entonces la función es 5x más 6, 5x1 más 6x2. Y la tarea es maximizarla. El ejercicio me dice: queremos maximizar la utilidad. Luego escribimos los parámetros de restricción, los límites de restricción. Entonces se sacan del enunciado. Entonces escribimos, en este caso me salen 3 restricciones básicas más las 2 de siempre, las que me garantizan que las variables sean positivas, no negativas. Ese es el tercer paso, el modelo matemático. Por cuarto paso vamos a llevar, aquí tengo ya el modelo todo completico, maximizar esta función sujeta a estas restricciones. Llevamos esas restricciones a un plano cartesiano, entonces construimos un plano cartesiano sobre el primer cuadrante y sobre él ubicamos o trazamos cada una de las rectas que representan las inecuaciones. Al meterlas o combinarlas todas en un solo plano cartesiano, vamos a obtener una región factible, que es esta que está aquí sombreada, y donde cualquier punto, cualquier coordenada XY que yo tome de esta región va a cumplir las condiciones del problema. Pero lo que queremos es optimizarlo y en este caso obtener el punto que me genere la máxima utilidad. Recuerden, cualquier punto que yo tome de esta región sirve, pero no va a ser la solución óptima. La solución óptima es aquella que me encuentre o me calcule la utilidad más alta posible. Entonces, nos remitimos a las esquinas de la figura que se formó ahí. Entonces, tenemos unas coordenadas X, Y para cada uno de esos puntos. Acá, en el siguiente gráfico, se le da un nombre a cada punto y vamos a encontrar cuáles son las coordenadas de cada uno de esos puntos para poder evaluarlos en la función y determinar cuál es la solución óptima, o sea, cuál de esos puntos me produce o me genera la utilidad más grande. Entonces, calculamos los puntos, los valores. Pues si usted construye la gráfica bien hecha, usted mismo puede sacar esas coordenadas de la gráfica. Si hizo un dibujo ahí, un marrachito aproximado, pues entonces sí le toca empezar a hacer combinaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas para encontrar el punto, la coordenada de. Se los expliqué la semana pasada en Excel, pues rapidito ahí para que lo hicieran, utilizando el método de la matriz inversa. Una vez tenemos el
o los puntos, más bien las coordenadas, entonces procedemos a sustituirlas en la función objetivo. Aquí no estaba, no estaba. En la función objetivo. Y teniendo los valores reemplazados en la función objetivo, aquí no estaba. Entonces aquí el ejercicio se quedaba hasta ahí. Entonces evaluábamos cada una de las coordenadas dentro de la función objetivo. Entonces cada coordenada, por ejemplo, el punto A tiene coordenada 0, 0. Entonces voy y le doy el valor de 0 a X y 0 a Y en la ecuación utilidad, la acá está. Entonces cambio la X por la X1 por 0 y la X2 por 0 y evalúo. Eso me va a dar una utilidad de 0. Entonces, pues esa no me la va a maximizar. Si tomo, por ejemplo, la coordenada de este punto, creo que era 70, acá, 0 en X1 y 70 en X2. Entonces reemplazamos acá y evaluamos. Si tomo la coordenada de este punto, que también era 70, 70 en X1 y 0 en X2, y reemplazamos, eso me va a dar otro valor. Si tomo la coordenada de D, entonces las coordenadas de, no sé, 10 en 10, 60 en X1 y 10 en X2, me estoy inventando ahí las coordenadas. Reemplazo y eso me da otro valor. Y lo mismo para C, para este punto. Después entro y miro cuál es la que me produce la utilidad más alta, la más grande. Y listo, a partir de eso escribo la solución. Porque el problema me pedía maximizar las utilidades. Entonces, un pequeño recorderis, un pequeño repaso referente a lo que vimos la clase pasada y sobre lo que va a ser el parcial final. Ojo, les pongo un problema similar a este o similar al de las bicicletas, y lo que tienen que hacer es aplicar este proceso que acabamos de recordar para poder resolver el problema. Listo. Último o segundo método, más bien, segundo método para enfrentar problemas de programación lineal. Entonces, se llama el método Simplex, recibe ese nombre genérico. En la plataforma está el documento y por cuestiones de tiempo les planteo o les publiqué o les compartí un pequeño video que dura media hora explicando el procedimiento. Acá se los voy a simplemente a mencionar el proceso con o el trabajo más bien con el método Simplex de forma manual es algo extenso, es algo largo, pero pues como estamos vinculando la tecnología, entonces en el video que les publiqué en la plataforma, entonces está el ejemplo paso por paso utilizando Excel. Ya les hablo un poquitico de forma general, pero pues ya les dejo el ejercicio de esta semana de revisar el ejemplo en el video paso por paso haciéndolo en Excel. Aquí por cuestiones de tiempo, entonces se los voy a mencionar, vamos a mirarlo. No entra en la evaluación, este no entra en la evaluación, pero sí necesito que tengan una idea de él, porque más tarde creo que ustedes todavía no han visto investigación de operaciones, entonces cuando vean investigación, o si ya lo vieron, pues ya tuvieron que haber hablado de él. Si no han visto investigación de operaciones, por ahora se lo van a volver a mencionar, o se lo van a volver a encontrar. La forma más eficiente de trabajar este método es con Excel, y ya miramos entonces de qué se trata el método aquí rápidamente. Entonces, el método simple de la programación lineal consiste en generar una tabla que vamos a ir modificando con los valores de las variables hasta encontrar cuáles son esos valores más apropiados o más indicados para la solución del problema. Entonces, usando el método manual, pues básicamente es hacerlo con las uñas, decirlo así, hacerlo pues con las uñas, porque tengo que ponerme a generar unos valores para las variables en una tabla e irlos evaluando, modificar los valores y volver a evaluarlos, y seguir modificando los valores y seguir evaluando, hasta que me vaya dando un perfil o un modelo más o menos acorde a lo que yo necesito. Entonces, ir ubicando cuáles son los valores cercanos a la optimización para poder enfocarme en ellos y ahí sí tomar decisiones de cuáles son los valores. Entonces, es un proceso que se hace un poco extenso, se utiliza o se aplica para problemas que involucran dos o más variables. Aquí sí, ya no importa cuántas tengan.
en el método gráfico solamente era para 2 variables, pero aquí lo puedo aplicar en 2 o más variables. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde me dan una función que tiene 2 variables, sujeta a unas restricciones. El objetivo es maximizarla, no me la ponen dentro de un problema, simplemente me dan los valores numéricos. Y aquí lo que hacen es la construcción del modelo. Primero tengo que generar unas variables adicionales que llaman variables de holgura y empezar a ensayar con valores de las variables para ir dándole forma al ejercicio. Este proceso, como les digo, no es complicado, pero sí es muy largo. Me toca involucrar operaciones básicas de la matemática, pero tengo que empezar, es más como ensayo y error, entonces empezar a ensayar con valores, calcular otros valores para las variables que me inventé y a partir de esos valores entonces empezar a sacar el universo más reducido de posibles resultados que puedo utilizar en la solución del problema. Entonces, se vuelve, acá ya se arma la tabla con todas esas evaluaciones que se hicieron, entonces se vuelve un proceso un poco extenso. Este es un ejercicio solamente de 2 variables. Cuando tengo 3 o más variables, pues lógicamente eso crece en forma directa. Entonces, a mayor número de variables o de incógnitas en los planteamientos matemáticos, pues esta tabla se hace más grande. Entonces, el procedimiento se hace un poco extenso haciéndolo en forma manual. Igual, como les mencionaba, con el trabajo de las matrices. Entonces, pues para los que se encargan de estudiar los números y la matemática, pues estos ejercicios se vuelven entretenidos para ellos, porque están aplicando esas herramientas básicas de la matemática y están haciendo un montón de cálculos matemáticos. Pero en la práctica, nuevamente les repito, en la práctica lo que se busca es optimizar los recursos. Incluso la herramienta programación lineal es para optimizar. Entonces, pues si tenemos ya a la mano una herramienta de software que para ustedes es como una mano derecha, que se llama Excel, y en Excel podemos hacer esto, pero en forma automatizada, Excel se encargue de calcular todas estas cosas y de encontrarme la solución más óptima, pues entonces bienvenida sea la herramienta, porque yo no me lo imagino usted de profesional haciendo todas estas tablas, haciendo todos esos cálculos, luego llevándolo a la tabla y determinando la solución básica factible, que es la que tenemos acá, y luego evaluar cuál de esas soluciones básicas factibles es la recomendada para resolver el problema. Entonces, los voy a llevar directamente a Excel para que miremos cuál es la herramienta que usa Excel para optimizar este proceso matemático que tenemos acá. Si de pronto quiere profundizar en el proceso matemático, acá en la guía, en el módulo, pues está paso por paso explicado cada una de las operaciones y todo eso. Pero como les digo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de practicidad para ustedes, pues el desarrollo matemático se vuelve un poco extenso y en últimas usted termina aplicando la herramienta computacional. Entonces, no vale la pena desgastarse construyendo las tablas, haciendo todo ese montón de cálculos matemáticos para que usted en la práctica utilice la herramienta matemática de Excel, la herramienta pues informática para resolver ese problema o ese tipo de situaciones. Entonces, la construcción de estos cuadros, la evaluación de esos valores, pues implica un proceso matemático extenso. No es difícil, pero sí es extenso. Entonces, pues es más práctico ir de una vez a la herramienta, a la aplicación informática que me permite hacer. Miren, acá solamente están mostrándoles un ejemplo y mire cuántas páginas llevo ya en un solo ejemplo. Entonces, me toca construir primero la tabla, luego empezar a combinar los valores y después determinar o evaluar cuáles son los valores más apropiados o más adecuados para encontrar la solución del problema. Entonces, es un proceso un poco extenso. Como les digo, acá, entonces, un ejemplo, este tenía 3 variables, entonces se hace un poco más, hay 4 variables, perdón, por eso se hace más largo que el primero que les estaba mostrando por ahí. Voy a dejar de compartirles el PDF y me voy a ir para Excel, que es la última herramienta de Excel que les quiero compartir en esta asignatura. Entonces, regálenme un segundito, voy a abrir por acá Excel y les voy a compartir entonces la herramienta. Excel tiene una gama o una variedad de funciones
que me ahorran mucho tiempo, porque ya los programadores se han dado la tarea de optimizar ciertas tareas básicas y elementales. Entonces, dentro del campo de la programación lineal, en este caso, Excel tiene una herramienta muy útil, muy práctica para la resolución de problemas que impliquen 3 o más variables. Incluso pues la puedo aplicar para 2 variables. Esa herramienta se llama Solver. No sé si alguno de ustedes ya la haya trabajado, rara vez se escucha, pues, a menos de que estén metidos en este cuento. Y en la configuración básica de Excel ni siquiera aparece la herramienta. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla de Excel. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que ustedes tienen que hacer para poder usar esa herramienta en Excel es activarla. ¿Y de dónde la van a activar? Entonces, pues primero comprueban si está disponible en Excel ya. Si está disponible, no la tienen que activar. Entonces, ¿dónde encontramos la herramienta? En la parte de arriba, donde están las pestañas, hay una que se llama Datos en Excel, acá arriba. En la última bloque hay unas herramientas que se llaman Análisis. Si aquí, por ejemplo, en mi caso yo la tengo activa, ya está, pues no la tienen que activar. Acá aparece la herramienta Solver. Dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetiva, cambiando unos valores de celda, para determinar entonces cuál es el objetivo a cumplir. Entonces, si aquí les aparece, listo, lo tienen que activarla. Recuerden, ficha datos en Excel. Lo más común es que no esté, que esté desactivada. Excel por configuración inicial no la tiene, ahí. Entonces, ficha datos, bloque de herramientas, análisis, aparece el botón Solver. Si no está, usted vino hasta acá y no la encontró, entonces, ¿cómo la va a activar? Es bastante sencillo. Usted se va a ir para Archivo y hace clic en Archivo. Y sobre el final de las opciones hay una, o sobre el final del menú de archivo hay una que dice opciones, antes de salir. Acá le dice opciones. Entonces usted le hace clic en opciones y se le abre esta ventana de configuración básica de Excel. En la parte izquierda de la pantalla, ustedes van a encontrar diferentes categorías para la configuración de Excel. Una de ellas se llama complementos. Entonces, acá hacia el final encontramos los complementos. Complementos de Excel. Son herramientas que tiene Excel, pero que normalmente no están activas en la hoja de cálculo. Son especializadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, usted marca aquí la opción complementos y acá en la parte derecha, entonces aparecen algunas que están marcadas o que están funcionando en este momento. Y acá sobre la parte final hay una que dice administrar. ¿Qué queremos administrar? Entonces aquí por defecto les aparece los complementos de Excel. Entonces vamos a decir que queremos administrar los complementos de Excel. Y le decimos ir. Profe, es en datos. En la pestaña datos. Si párate en datos y si la encuentras acá al final en análisis, ahí está. Ya la tienes activa. Si no está, no se preocupe, la tenemos que activar. Entonces vamos a archivo, opciones. Y en opciones seleccionamos complementos acá en la izquierda y acá abajo, en el centro abajo, escogemos complementos de Excel y le decimos sí. Eso le abre esta ventanita. Estas son herramientas de Excel que normalmente no están activas. Entonces, acá, bueno, aquí las que tienen el chulito son las que yo tengo activadas. Entonces, a ustedes les debe aparecer Solver desactivado, sin el chulito. Incluso las herramientas de análisis también deben de estar desactivadas. Entonces, simplemente le marco la casilla Solver, también tenía aquí esta de análisis, para que me aparezca el botón allá, en datos y en análisis. Entonces, le marcamos el botoncito y le decimos aceptar y listo. Ahí por arte de magia les tiene que aparecer el botón Solver en la ficha datos, en el bloque de herramientas de análisis. Este es el botón que me abre una función o un procedimiento, más bien, no es una función, es un procedimiento que me permite resolver problemas de programación lineal con cualquier cantidad de variables, utilizando el método simplex. Profe, se le acabaron los 1000.
Ah, se le acabaron los 1000, Andrés, qué pecado. Bueno, ya voy a rematar por aquí. Solo les quería mostrar por dónde aparecía la herramienta para que ustedes puedan ver el ejemplo ya más detallado del procedimiento. Entonces, ya sabemos por dónde obtener la herramienta, por dónde sacarla, por dónde obtener ese procedimiento o ese proceso. Regáleme un segundito, yo miro por acá una cosita. Aquí tengo un archivo, vamos a compartirlo, si aquí está. Entonces, por aquí tengo un cuadrito, una hojita de Excel ya elaborada previamente, entonces la vamos a, aquí ya está hecho el ejercicio. Entonces, pero esperen a ver si tengo la otra que la hice, no la tengo acá. ¿Dónde la guardé? Aquí no la tengo. Profe, cuando uno llega al cuadrito donde chulea Solver, ¿qué le da? Nada, aceptar y listo. ¿Aceptar y ya? No, no Sí. me dio. Vea, opciones, complementos, complementos de Excel, ir. Y acá le chulea Solver y le dice aceptar. Y se viene para datos y ahí le tiene que aparecer en análisis, le aparece el botoncito que dice Solver. Ahí le debe aparecer. Pero no tiene que actualizar Solver antes espere. No, no hay necesidad de actualizar nada. Ya me apareció, profe, Ah, ya. bueno, sí, 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 no hay que actualizar nada, eso le sale ahí de uno. O sea, a mí no me aparece acá configuraciones. ¿No le aparece qué? ¿Me lo puede repetir? Archivo, vea, voy a Archivo, archivo. opciones. Opciones, acá abajo a la izquierda. Ah, es que no me sale opciones. Este es 2016. Voy a buscarlo bien a ver dónde está. ¿No le sale opciones? Opciones, Ay, opciones. profe, entonces uno ahí puede activar todo lo que tiene. Ajá, usted O por aquí como- en opciones, usted puede activar todo lo que tiene Excel, sí señora. Porque no me sale. Ah, Dígame las opciones que le salen ahí en archivo. ya. ¿Ya lo vio? Debe decir opciones de Excel. No decir solo opciones, sino opciones de Excel en las versiones Sí, más sí, recientes. hay que abrir primero la hoja de cálculo para que me aparezca opciones. Ah, sí, claro, obvio, claro, tiene que abrir Listo. la hoja de cálculo. Opciones. Entonces, opciones, y entonces en este menú que se le abre, acá abajo complementos. Sí. Complementos, listo. Y acá en esta ventana, busque en la parte inferior donde dice administrar. Y usted ahí selecciona complementos de Excel y le dice ir. Y eso le abre la ventanita de los complementos. Entonces usted ahí chulea Solver y le dice aceptar. Y la herramienta le aparece ya allá. Hay otras herramientas, aquí hay otros complementos que usted puede activar y las puede utilizar, pero ya pues en otras aplicaciones de Excel. Entonces, Excel tiene muchas herramientas y algunas de ellas están escondiditas o están guardaditas. Entonces hay que activarlas para poderlas utilizar. Entonces, con la herramienta activa, entonces ya la podemos utilizar. Les explico aquí rápidamente cómo es la mecánica o la dinámica para resolver problemas con Solver en Excel de programación lineal. Entonces, yo necesito tener una función, pues el modelo matemático lo tengo que tener, la función objetivo y las restricciones, las debo de tener montadas, o pues ya construido el modelo matemático. Y una vez construido el modelo matemático me vengo a Excel, y en Excel tengo que construir un modelo de Excel para poder aplicar la herramienta Solver. Entonces, pues en la construcción del modelo, pues yo les recomiendo a ustedes utilizar las herramientas de Excel para ir maquillando, decorando, no sé qué. Entonces, por ejemplo, aquí yo no hice nada, pero vamos a pintar, por ejemplo, estos que son letras, son etiquetas simplemente para indicar qué representa cada cosa. Entonces, darles colorito por acá. Estos números que ustedes ven acá son los coeficientes que tienen las variables. En el ejemplo está detalladamente o explicado detalladamente estos numeritos que me representan. Por acá aparecen los límites máximos o mínimos dentro de las restricciones. Por acá tengo escrita la función objetivo, entonces escrita en Excel. Por acá tengo los valores de las variables que me obtiene o que me genera la herramienta. Entonces, antes de usar la herramienta, yo necesito tener creado el escenario. Esto que ustedes están viendo en pantalla. Ese escenario se llama un modelo de Excel. Es un espacio donde yo coloco todos los elementos necesarios para obtener los resultados de la herramienta. Entonces, voy a borrar, por ejemplo, estos valores que fueron los resultados. Voy a borrar esto. Acá me da 0 la función objetiva. Por acá tengo una función.
Vamos a borrar esto también, los valores de las variables, vamos a borrar esto de aquí. Listo. Entonces, yo tengo una función objetivo. Esa función objetivo está dada por un valor de coeficiente de la variable x1 y otro valor de coeficiente para la variable x2. Entonces, acá me dice, ¿cómo lo obtengo? Entonces, acá tengo una fórmula que me marca la multiplicación básica en Excel y la suma. Entonces, cojo el valor del coeficiente que lo tengo que tener por acá en una casillita y lo multiplico por el valor de la variable que lo voy a tener por acá escrito. Bueno, eso es lo que me va a calcular el proceso con Solver. Entonces, yo escribo la fórmula matemática correspondiente a. Simplemente es eso, correspondiente a. Escribo la fórmula matemática para que Excel me la pueda calcular. Yo dejo un espacio disponible para que Excel me calcule el valor de las variables, o sea, para que me resuelva el problema. Entonces, ese espacio va a estar acá libre para que Excel haga su trabajo. Por acá tengo un espacio donde coloco los coeficientes de las restricciones. En este ejemplo, por ejemplo, en este cuadro que tengo acá de un archivo que hice en otro escenario, tengo 4 variables, x1, x2, x3 y x4. Y tengo 5 restricciones, R1, R2, R3, R4 y R5. Cada uno de estos números es el coeficiente que tiene la variable. Entonces, por ejemplo, yo puedo construir la primera restricción. Aquí no tengo el enunciado, pero yo la podría escribir. La primera restricción, R1, es x1 más 1,4x2 más x3 más 0,8x4 menor o mayor, dependiendo del problema, que 100. Segunda restricción, 2 veces x1 más 2 veces x2 más 40 veces x3 más x4 mayor o menor, según el problema, que 3000. ¿Ves? Estos números que están aquí son los coeficientes de las variables en las restricciones. Por ejemplo, en la restricción 4 y 5 no aparece la variable. Profe, o sea que esos datos están ahí ya como en el ejercicio. Sí, en el modelo matemático. Es acomodarlos. Exactamente, es acomodarlos. Así como lo hicimos con las matrices de Excel. Yo tengo el modelo matemático y lo escribo en forma matricial. Entonces, en este caso, yo tengo el modelo matemático y lo que hago es acomodarlo con los números, solamente las coeficientes, colocarlos en cada celda de Excel, siguiendo pues una coherencia, ¿no? Aquí van a ir todos los X1, aquí van a ir todos los X2, aquí van a ir todos los X3, aquí todos los X4. Por ejemplo, en la restricción 4 y 5 no aparece X1 y tampoco aparece X4, no hay ningún problema, se puede dejar así sin ningún inconveniente. O lo puede marcar con ceros, así como lo hacíamos en las matrices de Excel. Lo que pasa es que cuando trabajo con matrices, sí no puedo dejar casillas vacías, por eso rellenábamos con ceros. Aquí con esta herramienta sí la puedo dejar vacío y no tengo ningún problema. Pero si quieren le ponen ceros para que lo vean la tabla completica y no hay ningún inconveniente. Entonces, todos estos números son los coeficientes de las restricciones. Por acá tengo un espacio donde vamos a calcular, o donde Excel más bien va a calcular el valor de las variables. Y por acá tengo la fórmula matemática que representa la función objetivo que estoy trabajando. Esa la tengo que escribir en forma manual, pues con Excel. El coeficiente por la variable más el coeficiente por la variable más el coeficiente por la variable. Entonces, cuando ya tengo este escenario, cuando ya tengo el modelo, este es el modelo, ya lo tengo construido, entonces ahora sí puedo llamar a la herramienta. Entonces me voy para datos y yo le digo Solver y él me abre esta ventana. En esta ventana aparecen elementos básicos como, primero, ¿dónde está el objetivo? En este caso yo lo tengo acá, miren que aquí me aparece marcado, esa es la celda D25 en este caso. Entonces, acá está el objetivo, la función objetivo fue la que escribí acá, la matemática que escribí aquí. Segundo, ¿qué quiero hacer? Max para maximizar, min para minimizar. En este caso vamos a maximizar esta variable, esta función, perdón. ¿Ves? Es tan fácil como o chulear aquí o chulear acá, una de las dos. Y vamos a maximizar, entonces max se llama minimizar, entonces min. Segundo elemento de la herramienta. Entonces, primero, ¿dónde está la función objetivo? Esta que escribí acá.
Segundo, ¿qué objetivo quiere hacer? ¿Maximizar o minimizar? Entonces, chuleamos ahí. Tercero, ¿en dónde están las celdas de las variables? Entonces, acá las tengo. Las celdas de las variables. Entonces, aquí las tengo determinadas. Entonces, aquí las tengo. Entonces, aquí las escribo. Simplemente las selecciono y él ahí automáticamente me las toma o me las coge. Entonces, aquí tengo las celdas de las variables que quiero modificar. Entonces, están acá. Pum. En este caso son 4 variables. Bueno, aquí me quedó faltando x3 y x4. Son estas 4 celdas de acá, donde van a estar las variables. Entonces, ese es el tercer elemento en la herramienta. Nuevamente, primer elemento, función objetivo. Segundo elemento, ¿qué quiero hacer? ¿Maximizar o minimizar? Tercer elemento, ¿dónde van a quedar las variables? O sea, los valores de las variables, o sea, el resultado de la operación. Va a quedar acá, en estos 4 lugares. Acá me quedaron 2 ceros, no los borré. Toca borrar estos. Ay, profe, qué pena. Mira, es que se cayó el internet y me salí de la clase. ¿Cuándo? Pero ya, ay, ya volvió a entrar, ¿no? Sí, ya volví a entrar, pero no vi cuando usted sacó ese cuadrito. No, ese de ahí. Bueno, ¿hasta dónde llegó, mejor dicho? No, que usted estaba explicando. Sí, cómo crear el Eso, modelo. usted estaba explicando que no había necesidad de poner los ceros, de que podía dejarlo así. Listo, entonces tengo el modelo, sí, ahí lo que seguía entonces después de tener el modelo era utilizar la herramienta para obtener la solución. Entonces, ¿cómo lo saco el cuadrito? Esta es la herramienta, entonces me voy a datos y le doy al botón Solver, el que activaron ahora, y les abre esta ventana. Esta ventana tiene varios elementos a completar. Entonces, primer elemento, se llama objetivo. Es la celda donde yo escribí la función objetivo, esta de acá. Recuerden que esta función objetivo la escribo en formato Excel, pues, haciendo las operaciones pertinentes. Entonces yo digo, el coeficiente de la variable x1 multiplicado por x1. Entonces está acá. X1 está en C31, que es esta de acá. Y el coeficiente de x1 está en C28, que es este de acá. Entonces, el coeficiente de la variable lo va a tener acá y el valor de la variable, que es el que va a calcular la herramienta, va a estar acá. Entonces, esta por esta. O sea, en este caso, pues si por ejemplo fuera el de la restricción, sería 1 por x1. Entonces, pero no las letras, sino lo que me va a calcular el programa. Como estoy trabajando en Excel, yo trabajo con valores de celdas. Entonces, yo le voy a decir a Excel que acá me coloque los resultados de las variables. Y yo aquí escribo los valores de las coeficientes de esas variables en la función objetivo. Entonces, escribo la fórmula. El coeficiente de la primera variable, que está acá, multiplicado por la variable, que va a estar acá, más el coeficiente de la segunda variable, multiplicado por el valor de la segunda variable, que va a estar acá, más el coeficiente de la tercera variable, multiplicado por el valor de la variable, que va a quedar acá, más, en este caso son 4 variables, el coeficiente de la cuarta variable por el valor de la variable. Eso es la fórmula que está escrita acá. Ahí va a quedar el resultado de la función. Esa es la celda que me piden acá, el objetivo. Ahí. Segundo elemento, ¿qué quiero hacer? ¿Maximizar o minimizar? Si quiero maximizar, activamos max. Si quiero minimizar, activamos min. Max o min, es decir, no hacerle clic. Yo me deja marcar varias al mismo tiempo. O max o min. ¿Ves? Max. Tercer elemento, ¿dónde tiene que escribir Excel los resultados? O sea, los valores de las variables. Entonces, yo les escojo las celdas donde quiero que Excel me escriba los resultados. Los valores de las variables son estas. Tienen que ser los mismos que utilicé para escribir la función objetivo. Entonces, yo dije que acá iban a estar los valores de las variables. Entonces, acá cuando yo diga cambiando las celdas de las variables, entonces yo tengo que marcar las mismas celdas que usé en la fórmula. Cuarto elemento, restricciones, las inecuaciones. Entonces, ¿dónde las escribimos o cómo hacemos para colocarlas? Entonces, acá hay un botón que se llama agregar y me abre esta ventana. Aquí Excel me obliga a escribir la restricción. Me obliga a escribirla antes de meterla acá, porque aquí me la pide en una celda.
Entonces, me voy a inventar una restricción. X1 más 1 más 1,4x2 más X3 más 0,8x4 menor o igual que 100. Me la inventé. Entonces, en una celda, alguien tiene un micro prendido, por ahí está jugando Mario Bros. Por favor, apáguenme el micrófono. Apáguenme el Mario Bros, por favor. Listo, gracias. Entonces, la inecuación la tengo que escribir en una celda. Entonces, por ejemplo, si la inecuación es x1 más 1,4x2 más x3 más 0,8x4 menor o igual que 100, entonces la primera parte, lo de la izquierda, me toca escribirlo en una celda y decírselo a Excel. Vamos a salir de aquí un momentico y les muestro cómo es. Entonces, vamos a salir de aquí un momentico. Entonces, yo quiero escribir la primera restricción, que es esta señora de acá. Y voy a decir que es menor o igual que 100, no sé. Yo la escribí aquí. Entonces, primera restricción. X1 multiplicado por el coeficiente. En este caso es 1. Entonces, escribo la fórmula. X1 por el coeficiente. ¿Dónde va a estar X1? Ojo, el valor de la variable va a estar acá. X1, voy a ponerle aquí una vez X3 y X4 para que no les va a olvidar. Digamos que, bueno, aquí voy a borrar estos dos señores de acá. Acá tengo los coeficientes de las inecuaciones. Los resultados de las variables van a quedar acá. Voy a pintar esto de otro color distinto para que usted lo vea más bonito. Listo, voy a pintarle los bordes. Esto es lo que calcula Excel. Los valores de las 4 variables. Para mis restricciones se llaman X1, X2, X3, X4. Los valores van a estar acá. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación? Hagámosla completa. Entonces, la inecuación dice, igual, el coeficiente, en este caso este, multiplicado por la variable. El valor de la variable va a quedar acá, de la primera. Más el coeficiente, pero necesito tener los números ahí, multiplicado por el valor de la segunda variable. ¿Dónde va a estar ese valor? Acá. Más el coeficiente de la tercera variable multiplicado por el valor de la tercera variable, que va a estar acá. Más el coeficiente de la cuarta variable multiplicado por el valor de la cuarta variable, que va a quedar acá. Entonces, ahí escribí la parte izquierda de la inecuación. Yo voy a decir, esto menor que 100, por ejemplo, aquí, menor que 100. Entonces, ya tengo escrita la fórmula de la parte izquierda de la inecuación acá. Entonces, esa es la que voy a utilizar, me voy a volver ahora sí para Solver. Así tengo que hacer con cada una de las restricciones. Entonces, me vuelvo para Solver y yo le digo acá en restricciones agregar. Entonces, él me pregunta por la celda donde está la restricción. Aquí yo no le puedo escribir la fórmula que escribí acá en la hoja. Él me obliga a que la escriba en una celda y la traiga acá. Entonces, yo simplemente le hago clic a la celda donde está la fórmula, que es esta de acá. Y aquí yo escojo el símbolo, menor o igual, igual, mayor o igual. Son los símbolos que utilizamos. Entonces, en este caso, voy a decir que sea menor o igual que quién. Aquí tampoco le voy a escribir el número o el valor. Voy a utilizarlo que está acá en la celda. Entonces, menor o igual que 100. Pero no le escribo 100, sino que le hago clic a la casilla para que él me escriba en la celda acá. Y simplemente le decimos aceptar. Entonces, esa restricción queda anexada o queda agregada a la lista acá. Tengo que repetir ese mismo procedimiento con cada una de las restricciones. Entonces, así le doy todas las restricciones al programa. Cuando las tengo, si alguna me quedó mala o no sé qué, entonces simplemente la eliminamos y pare de contar. Acá aparece eliminarla. Si necesito modificarla, entonces le decimos cambiar. Entonces tengo la función objetivo, tengo el objetivo, maximizar o minimizar. Ya le dije a Excel dónde van a estar las celdas donde quiero colocar los resultados de las variables, estas que pinté aquí en amarillo. Ya le dije a Excel cuáles eran las restricciones. Ahora simplemente le voy a decir cuál método de solución quiero que utilice. Entonces acá dice método de resolución. Aquí me da un método no lineal
un método de evolución, se llama Evolutionary, y otro que es el método Simplex, LP, de programación lineal. Ese es el que nosotros estamos viendo aquí, método Simplex. Entonces le chuleo ahí método Simplex. Y acá hay un botoncito que dice opciones. Puedo configurar el algoritmo. Aquí hay una casillita que me muestra los resultados de cada una de las posibles soluciones que obtiene el programa. Me va mostrando una por una si se la chuleo. Si no, si la dejo sin marcar, me encuentra de una o me muestra simplemente al final el proceso del resultado. Se los voy a mostrar primero todo completico y ahora lo vamos viendo paso por paso. Entonces, aquí pues simplemente marcamos método Simplex y le decimos resolver. Y él empieza a generar una serie de valores o una serie de resultados que me garantizan el valor óptimo para la solución del problema. Y me genera entonces los valores de las variables x1, x2, x3 y x4 que hacen que el ejercicio cumpla con todas las condiciones. Entonces, yo aquí modifiqué algunos valores que ya no me recuerdo ni cuáles. Ya no me da para más. Ya lo cambié. Lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir, porque yo cambié varios valores ahí que no correspondían al problema. Ya se los vuelvo a compartir para que lo miremos. Regálenme un segundito. Como les dije, en el video pues está con un problema, la resolución de un problema dentro de un contexto. Y entonces, ¿me confirman si están viendo Excel, porfa? Sí, profe. Listo, entonces estoy parado aquí en el libro, estaba mirando ahorita al principio, yo le había cambiado los colores y le había cambiado los valores. Entonces, simplemente voy a borrar acá los resultados de las variables de acá, que eran los que me generaban el resultado final. Entonces, yo le digo solver, yo le digo acá, pues ya configuramos cuál es la función objetivo que es esta, las celdas que queremos modificar son estas donde van a quedar las variables, las restricciones ya las ingresamos por acá, selecciono el método de solución Simplex y le digo resolver. Entonces, el programa empieza a realizar cálculos matemáticos dándole valores a las variables hasta obtener la solución óptima. Entonces, cuando termina de ejecutarse el complemento, entonces aquí me dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas del problema. Entonces aquí me pregunta que si quiero conservar la solución. Miren que él automáticamente me escribió los valores de las variables acá. Y me hizo los cálculos del valor objetivo y por acá los cálculos de las restricciones. Entonces, él solito hizo todo eso, ya había escrito las fórmulas. Entonces, al obtener los valores de las variables, él automáticamente me genera los resultados. Si quiero dejar la solución, listo, entonces le digo aceptar. O si no, le digo restaurar los valores originales para que me vuelva a colocar todo como estaba al principio. Aquí simplemente le decimos aceptar y listo. Aquí encontró una solución y esa solución cumple con todas las restricciones y es la solución óptima. No todos los problemas tienen solución. Entonces, si Excel no puede encontrar una solución, entonces acá me genera el mensaje donde dice que no se pudo evaluar o encontrar una solución que corresponda o que se relacione con todas las restricciones y condiciones del problema. Profe, Dígame. ¿me puede explicar esa parte acá donde desarrolló la X1 y la X2 otra vez, por favor? Listo. Estas de acá. Solamente cuando metió los datos y todo, sí. Y cuando la... Ojo, me voy a inventar acá. Estas son los valores que yo no conozco. Yo no los conozco. Los tengo ahí vacíos. Sí, que esa es la fórmula de la parte de abajo. Ajá, listo. Estos valores son los valores de las variables y yo no sé cuánto valen porque eso es lo que queremos que el programa haga, que me diga cuáles son los valores de las variables. Acá tengo los coeficientes de las variables. Esto lo saco del modelo matemático. Entonces, me voy a inventar una cosa acá. Voy a escribir aquí al ladito, voy a escribir al ladito acá. La función objetivo, voy a llamarla z, es igual. Lo que pasa es que aquí no tengo el enunciado del problema. A 2,5x1 más 5x2 más x3 más x4 vale 0, entonces nada, solamente esta es la función objetivo, la voy a hacer más grande para que la vean ahí. Esta es la función z, la función objetivo, esta señora de acá, voy a combinarla, la voy a pintar acá. Entonces, ¿cómo hago para meter estos valores? Este es el modelo matemático, ¿cómo lo coloco en el programa, en Excel? Entonces
Entonces, acá coloco los coeficientes, que esos sí los conozco. 2.5, 5, 1 y 0. Ojo, yo parto de aquí y comienzo a construir el modelo. ¿Listo? Ahora, voy a borrar la fórmula. ¿Cómo le digo a Excel esta fórmula? Esta que está acá. Entonces, aquí van a estar los valores de estas variables x1, x2, x3 y x4, que no va porque el coeficiente es 0, pero lo hubiera podido colocar. Y entonces, acá en esta celda, voy a escribir la función. ¿Cómo la escribo? Igual el coeficiente de la variable x1 por el valor de la variable, más el coeficiente de la variable x2, o sea, este, multiplicado por el valor de la variable, que todavía no sé cuánto es. Eso es lo que hace el programa, más el coeficiente de la variable x3, que lo tengo acá, es 1. Aquí coloqué fue menos, aquí coloqué fue multiplicación, perdón, acá es más. El coeficiente de la variable x3 multiplicado por el valor de la variable, que todavía no sé cuál es, pero que sé que va a quedar acá, más el coeficiente de la variable x4, en este caso es 0, multiplicado por el valor de la variable, que es el que va a quedar acá. Igual esto me va a dar 0, porque aquí no aparece, ¿no? Entonces, listo. Y con eso le doy Enter y quedó escrita la fórmula de la función objetivo, o sea, esta, pero en Excel. Porque yo no se la puedo dar así matemáticamente, tengo que escribírsela en formato Excel. Entonces, el coeficiente por la variable más el coeficiente por la variable más el coeficiente por la variable, y acá la otra más el coeficiente que es 0, por eso se le aparece en la fórmula, por la variable. Entonces, aquí escribí la función en Excel. Este es el modelo matemático. Complementémoslo pues aquí ya que lo tenemos. Entonces, va aquí, restricción número 1, la voy a escribir acá. La restricción número 1 es x1 más 1,4 x2 más x3 más 0,8 x4 deben ser, voy a inventarme aquí, menor menor que 100. Esta es la restricción 1. Me la estoy inventando, ojo, no es que ahí me la mentira, no, esa corresponde a los datos que tengo acá. Esa corresponde a los datos que tengo aquí. Son estos, con estos números que tengo acá. Solo que me deberían dar en el modelo matemático, la tendría que tener. No, aquí la estoy colocando. La estoy deduciendo del cuadro que tengo acá. La segunda restricción. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá abajo. Para que usted el formato. ¿Ves? Segunda restricción. Ahora sí borremos esto. Segunda restricción. 2 veces x1. Entonces 2x1. Más 2x2 por este coeficiente. Más 40x3, exacto, más x4. x4. Debe ser, voy a decir que menor que 3000. Aquí sí me estoy inventando eso porque no sé si es mayor o menor. Entonces, ojo, ¿a mí qué me entregan? Me entregan esto. Y yo con esto tengo que venir y escribirlo así como está acá. Entonces, aquí lo estoy haciendo al revés. Yo ya tenía el cuadro y a partir del cuadro estoy sacando la función y las restricciones. Pero originalmente yo tengo que tener inicialmente la función objetivo y las restricciones. Y con esta información yo vengo y armo este modelo, este cuadro que está acá. Terminemos aquí con el X, con la restricción 3. 1.2 x1 más x2 más 20x3. 20x3 más... Ya. No, acá está el x4. 1.2 x4. Me voy a inventar también cualquier cosa. Menor, estoy feliz hoy con los menores. Menores que 1350. Listo. Esa es la siguiente restricción. Vamos a ampliar acá un poquito esto. Listo. Restricción número 4. X1 no está. X2. 13x2 más 18x3. X3. X4 no está. Vamos a decir que esto es menor que 982. Listo. Y quinta restricción. 4x2. 4x2 más 2x3. 2x3 y no menor que 135. Ajá, más 2x3 menor que 135. Listo. Entonces, ¿a mí qué me entregan? Esto. Y con esto yo vengo y armo este cuadro. Entonces, primero, determino o escribo o abro un espacio para los coeficientes de la función objetivo. 2.5, 5, 1 y 0, que son los que tengo acá.
Segundo, abro un espacio donde vamos a poner, o donde Excel va a colocar la respuesta o los valores calculados para las 4 variables, en este caso. Tercero, armo un cuadro para colocar los coeficientes de cada una de las restricciones, que es este espacio que tengo acá. En ese mismo cuadro, aparte, coloco los límites, o sea, lo que está después del símbolo de desigualdad. Los valores de acá, 100, 3000, 1350, 982, Como los independientes. Exactamente, como los independientes cuando veíamos matrices. Y por último, abro o escribo la fórmula. Esta fórmula, así como escribí acá la función objetivo, entonces acá escribo la inecuación. Sin hacer la inecuación, solo voy a escribir la parte izquierda de la inecuación. Entonces, el coeficiente multiplicado por el valor de la variable que está acá, porque es la misma que uso en la función objetivo, más el coeficiente multiplicado por el valor de la segunda variable que va a quedar acá, más el coeficiente de la tercera variable multiplicado por el valor de la tercera variable que va a quedar acá, más el coeficiente de la cuarta variable multiplicado por el valor de la cuarta variable que va a quedar acá. Entonces, acá ya quedó, esta fórmula que está aquí, ya está acá en Excel. Entonces, aquí la tengo. Y así hago para cada una de estas. Esa no se puede arrastrar. No, porque cada una... Ah, no, bueno, sí, pero si hubiera inmovilizado X1, X2, X3, X4. Entonces, si yo acá inmovilizo, por ejemplo, X1 es C31, entonces si lo hundo F4, lo inmovilizo, acá es D31, entonces lo inmovilizo, F4, y después de inmovilizarla, así las puedo arrastrar, no hay problema, ahí sí podría hacerlo. Porque los valores de los coeficientes sí son estos de aquí, esos sí se pueden cambiar, lo que no tiene que cambiar son los valores de las variables, que son estos de acá. Listo, ya tengo el escenario propicio para resolver el problema. Entonces, ¿ahora qué hago? Simplemente voy a llamar a la herramienta Solver para que me haga el trabajo. Entonces, ¿cómo llamo la herramienta Solver? Pues ya vimos que ya la primera la tuvimos que haber activado. Entonces vengo a la ficha datos, acá está, datos, y vamos a ubicar en la ficha datos el botón Solver. Acá le digo Solver. Entonces, vamos a hacer de cuenta, voy a eliminar todas las restricciones. Vamos a eliminar todo esto. Eliminémoslo, hagámoslo todo pues. Borremos acá las variables, listo, borremos acá la objetivo. Listo, me apareció así, blanca. Y digamos que acá no me aparecía así, pues sino otra cosa. Abrí la herramienta y me salió así todo vacío. Entonces, ¿qué hago? Primero, ¿dónde está la función objetivo? La que yo escribí en Excel. Entonces, vamos a introducirla. Le hago clic a la celda y él me la coloca ahí. Ojo, no aquí está. Él no sabe esto. Esto lo coloqué aquí por cultura general para poder ubicarme en el espacio. Esto lo escribí en Excel aquí. Entonces, aquí está la función objetivo. Segundo, ¿qué queremos hacer? ¿Minimizar o maximizar? Ah, queremos maximizar. Listo, maximizar. ¿En dónde quiere que coloquemos las variables? Los resultados óptimos de las variables. Entonces, cambiando las celdas de variables. ¿Dónde? Acá. Porque estas fueron las que yo usé para esta y para la restricción. Entonces, acá van a quedar los resultados de las variables. Siguiente, restricciones. No tengo ninguna. Agregar. Primera restricción, ¿dónde la tengo escrita? Acá están los coeficientes. Acá está el valor límite. La restricción está escrita acá. Ojo, no aquí. Este es el modelo matemático. En Excel está acá. Entonces le doy a la celda. Aquí yo le puse menor. Yo no sé si era menor o no. Pero digamos que sea ese. Y el valor límite es este de acá. Listo. Ya agregué la primera. Entonces le digo agregar. Para poner una nueva. Segunda restricción. ¿Dónde tengo la fórmula? Aquí. También le puse que era menor. Entonces le dejo el símbolo menor. ¿Cuál es el límite? Este de acá. Acá donde está este 3000. Ya la tengo, le digo agregar. Voy por la tercera. ¿Dónde quedó la tercera restricción? Aquí. También le puse el símbolo menor. Si digamos que si ese fuera mayor, entonces lo cambiaba acá, pero pues digamos que sea menor. ¿Dónde está la restricción límite? ¿Dónde está el valor límite? Acá, en este 1350. Entonces le damos ahí. Y le decimos agregar para escribir la siguiente. La cuarta restricción, ¿dónde está? Aquí. También tengo acá por fórmula que es menor, listo, menor.
el valor límite, ¿dónde quedó? Acá, pues 982. Y por último, agregar, y ya voy a agregar la última. ¿Dónde quedó la fórmula de la restricción? Aquí. ¿Qué símbolo tengo que usar? Aquí le puse también que era menor, entonces voy a dejarlo ahí. ¿Y cuál es el valor límite? Este. Ya las tengo todas, le digo aceptar. Y aquí me aparecen todas las restricciones que coloqué. Están acá. Vengo acá y le digo método de solución. Miren que hay varios. Escojan simples, porque estamos trabajando con el método simples. Y finalmente le decimos resolver. Acá el programa o la aplicación o el complemento de Excel más bien evaluó los valores, aplicó el algoritmo de simples que les mostraba ahora matemáticamente o numéricamente y encontró, miren que esto ya no está vacío, encontró unos valores óptimos para las variables. X1 vale 0, X2 vale 54,55, X3 vale 23,62 y X4 vale 0. Con estos valores, entonces, se cumplen. Todas las restricciones se cumplen. Todas se cumplen. Y obtenemos el valor máximo en la función objetivo. Entonces, aquí el valor máximo es 296,4. Los valores de las variables son estas. Dígame, Carlos. Qué pena tanta pregunta. No, En el valor objetivo, o sea, ahí en esa casilla, ¿qué fórmula fue la que le hizo? O sea, aparte de antes de solver. Esta. Ahí escribí esta. ¿Ves? ¿Cómo la escribió? Igual 2,5, o sea, esta multiplicada por el valor de la variable, ya se la muestro. Vamos a volverla a escribir. No, solo eso, déjela así. Igual, bueno, espere. Bueno, vamos a así. Igual esta, que es el coeficiente de 2,5, multiplicado por el valor de la variable, que es este. Más, sigo con la fórmula. 5, ese es el coeficiente este de acá, multiplicado por x2. ¿Dónde está x2? Acá. Más el coeficiente aquí es 1 por el valor de la variable. Más el coeficiente que es 0 por el valor de la variable. Entonces, esa es la fórmula que yo escribo ahí. Y cuando aplicamos el método, entonces él simplemente me obtiene y me genera y me calcula. Ah, bueno, aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Cambié algo, borré algo. Y aquí me salió, que no se podía, no se cumple. ¿Por qué? Porque no le dije, sí, está lo que yo no decido. ¿Qué pasó yo? Dígame. A mí no me dio igual que usted. No, yo cambié algo acá. ¿Qué cambiaría yo acá? Ya no me lo calculó. Qué raro. ¿No le dio lo mismo? ¿No le dio los mismos resultados? No. ¿Cuánto le dio? Me dio 300.625. La función objetivo, el valor objetivo. Sí, señor. ¿Y los demás? El recurso utilizado solo me dio el primero, 100. El otro me da 173 y a usted le dio como 1000 y pico, algo así. Bueno, no sé, aquí tengo un error porque ya no me lo está calculando. No sé qué borré acá que ya no me lo genero. Yo creo que usted por ahí en una fórmula del recurso como que se le fue un 4, me parece. Sí, sí, me parece que sí, por acá cuando estaba cambiándole cuando lo iba a arrastrar o no sé qué. Bueno, algo me modificó por acá o algo me cambió por acá. Pero pues la idea, pues, o el concepto pues del procedimiento es ese. Como les digo, en el ejemplo que les colgué en la plataforma está un problema para poder escribir el modelo, o sea, esto, y después de tener el modelo, venir y construir el modelo matemático, venir y construir el escenario de Excel para el cálculo y luego el uso de la herramienta. Lo que quería con esta parte era que vieran cómo activar la herramienta y qué es lo que tengo que configurar acá para obtener el resultado. Entonces, les voy a dar de ejercicio adicional, pues ya no tengo forma de evaluárselos ni de valorárselos, ya por iniciativa propia. Entonces, van a implementar el ejemplo que está en el video. Ustedes mismos lo van a ir construyendo para que miren cuál es el procedimiento y lo vayan viendo. Paso por paso, allá está paso por paso, muy lentamente explicado. Entonces, van mirando cómo construyen el modelo matemático, que ustedes ya están en plena facultad para entender ese procedimiento. Después, cómo se construye el escenario de Excel, que es básicamente esto que yo tengo acá, unos cuadros donde pongo los coeficientes de las variables y donde escribo las fórmulas.
y otro espacio donde voy a dejar el espacio para que él coloque los resultados y después el uso de la herramienta Solver. Esto, profe, construir el modelo es lo mismo que usted hizo acá en Excel, ¿cierto? ¿el modelo matemático o el modelo de Excel? O sea, el modelo matemático, eso es X1 más ese es el modelo matemático. Sí. Y el de Excel es lo que está acá. Pues, de acá, exacto. Poner los coeficientes, escribir las fórmulas, colocar acá los otros coeficientes, escribir el valor límite y escribir la fórmula. Este es el escenario modelo de Excel. Ese escenario modelo de Excel es la representación en Excel del modelo matemático. Profe, y cuando se habla del video, es que como es internet no me quería entrar, es que no sé de qué está hablando. En la plataforma, ya se los muestro aquí, voy a dejar de compartir aquí y ya les muestro allá. En plataforma, en la última semana de esta asignatura, está acá, compartimos. Aquí, ¿están viendo la plataforma? ¿Sí la ven? ¿Alguien que me confirme? Sí, señor. Listo, entonces acá en la última semana está el documento que les mostré ahora en PDF, que es este, y está el enlace para el video donde hacen un problema explicado paso a paso, pero ya desde un problema. Entonces, construyen el modelo matemático primero, luego con ese modelo matemático vamos a Excel y construimos el escenario de Excel o el modelo de Excel, y por último aplicamos la herramienta Solver para encontrar los valores óptimos del problema. Aquí está el enlace para que lo puedan ver. Entonces, como les digo, se los dejo para que, como una actividad extra, pues para ustedes, pero porque es para ustedes, que lo abran y lo van haciendo paso por paso, pues ya teniendo más o menos una idea con lo que les acabo de mencionar y lo que les acabo de mostrar, entonces ya no se me van a perder tanto en lo que, o bueno, ya van a entender lo que les van a ir a mostrar en el video. Entonces, lo hacen y así van a mirar ya arrancando desde cero con el problema, construir el modelo matemático, armar el escenario de Excel o el modelo de Excel y luego usar Solver y encontrar la respuesta. Solamente es un problema, profe. Sí, solo hay un problema. ¿Y hasta cuándo hay plazo? No, eso es para ustedes, ya no hay plazo de nada, como les digo. Pero lo del parcial. Lo del parcial, eso ahorita ya los voy a, de una vez, vean. Pero es de esto mismo. No, de esto no es de lo de ahora 8 días. ¿Y no es lo mismo? No, jamás, porque el de ahora 8 días era con gráfica, en el plano cartesiano, región factible y no sé qué, no tiene nada que ver con Solver. Ya los voy a mostrar. Aquí ya lo voy a activar de una vez para que ustedes lo puedan acceder en 2 minuticos. Ya vamos a culminar. Entonces, voy a salirme de aquí. Ojo, Liz, el examen desde la semana pasada lo estoy repitiendo, es de método gráfico, lo que expliqué al principio, lo que recordamos al principio, con las rectas. No con que iba a dar un recorderis. Sí, ya lo di, no lo vimos ahora. Sí, pero no. Véalo, ahorita cuando le hablaba de estas gráficas, esa es el recorderis para el examen. Esto que estaba mostrándoles ahorita. De esto es el examen. Ya se lo voy a... Dígame. Lo cartesiano lo podemos hacer en la mano, ¿cierto? A mano. Sí, les voy a recomendar, por ejemplo, lo que hizo José con el problema de las bicicletas. Él hizo el ejercicio del plano cartesiano en un papel, en una hoja, y le tomó la foto y la pegó en Excel. Así como hice yo ese día en el ejemplo, que me copié me copié el documento y lo pegué en Excel. Y en Excel resolvió todo lo demás, porque es más rápido y más práctico para ustedes. Y me mandan el archivo de Excel. Ahí van a tener la foto del plano cartesiano y van a tener todos los resultados que obtuvieron con Excel. Y ahí me queda, entonces es mucho mejor. Así les rinde más el tiempo. Bueno, así no tienen que desgastarse tanto haciéndolo todo manual y pueden utilizar Excel, que ya sabemos cómo funciona para eso. Entonces, cerramos o concluimos la asignatura. Entonces, antes de darle paso al parcial, entonces se los voy a mostrar. Acá está. Entonces, es un problema, simplemente un problema de programación lineal utilizando el método gráfico para su solución. Lo que queremos es obtener una utilidad máxima. Ese es el sentido o el chiste de este problema. Y el problema está aquí. Una compañía fabrica 2 tipos de productos, X, Y, así llaman los productos. Cada uno de estos productos requiere de cierto tiempo en una línea de ensamble. Yo no estoy viendo
pantalla, usted no lo está No, mostrando. bueno, ya, entonces esperen a ver que se me desactivó acá. Ya se las muestro, sí, estaba compartiendo la otra cosa aquí primero. Ya se las comparto, qué pena, hombre. Gracias, Lina. Listo, ahora sí me dicen si la están viendo. Sí, profe, ya. Listo, entonces este es el problema, es un problema nomás donde vamos a usar el método gráfico, o sea, el plano cartesiano allá hallando la rección factible para resolverlo. El objetivo es máxima utilidad, eso es lo que queremos hacer, así se llama el ejercicio, utilidad máxima. Entonces, una compañía fabrica dos productos, X y Y, así se llaman. Cada uno de estos productos requiere cierto tiempo en una línea de ensamble y otro tiempo más en el departamento de acabado. Entonces, cada producto pasa por dos procesos, un proceso de ensamble y otro proceso de terminado o acabado. Cada artículo del primer tipo, o sea, cada artículo X, necesita 5 horas en el proceso de ensamble y 2 horas en el proceso de acabado. Mientras que el otro artículo, el tipo Y, requiere de 3 horas en ensamble y 4 horas en terminado o en acabado. En cualquier semana, la empresa dispone de 105 horas en la línea de ensamble y 70 horas en el departamento de acabado. La empresa puede vender todos los artículos que produce y obtener una utilidad de $200 por cada artículo X y $160 por cada artículo Y. Eso es lo que tiene el enunciado en el problema. Para que ustedes no se desgasten tanto la cabeza, entonces aquí les doy una ayuda. Metemos esa información en una tabla. Todo lo que dice allá está acá. Para que ustedes puedan ver más claramente las ecuaciones. Finalmente, calcular el número de artículos de cada tipo, o sea, de cuántos de X y cuántos de Y deberían fabricarse en la semana con el objetivo de maximizar la utilidad. ¿Qué tienen que hacer? Construir el modelo matemático. Entonces, primero, formulan la función utilidad. Segundo, escriben las restricciones. Tercero, llevan al plano cartesiano, el primer cuadrante, las líneas o las gráficas de las restricciones. Cuarto, encuentran los vértices o esquinas de la región factible. Quinto, evalúan esas coordenadas de los vértices de la región factible en la función utilidad. Sexto, determinan cuál es la que me produce la máxima utilidad. Séptimo, escriben la respuesta en palabras. Se deben fabricar tantas unidades de X y tantas unidades de Y para obtener una ganancia máxima de tanto, lo que les haya dado. Listo. Son las 3:40 de la tarde. La plataforma estará abierta hasta las 7 de la noche. Entonces, antes de liberarlos, les agradezco por la atención, por el espacio, por el tiempo, por la dedicación, por todo, por el ambiente de clase, por hacerme reír un sábado en la tarde. Casi todos los sábados nos reímos. Se presentaron 1000 y más problemas de conectividad, de trabajo, de enfermedad, de muchas cosas, pero pues finalmente llegamos a feliz puerto, ya llegamos al puerto. Hoy finalizamos métodos cuantitativos y ya dentro de poco nos vamos a ver las caras de nuevo en el aula de clase con otras asignaturas. Entonces, como siempre, para mí es un placer compartir con ustedes, trabajar con ustedes, compartir un poquitico de estas herramientas de la matemática para contribuir de una u otra forma con su formación profesional, molestarlos porque me gusta molestarlos, reírnos porque me gusta reírme bastante y sobre todo pues compartir con ustedes, más allá de que sea virtual o de que sea presencial, pues no podemos perder esa esencia que es la de compartir y en este momento nos toca así, pero pues ya prontamente podremos hacerlo dentro del aula de clase y podremos compartir otras cosas más, incluso que las que hemos compartido por acá. Entonces, les agradezco mucho, muchachos. Espero haberles podido contribuir con un granito de arena
con unas cuantas herramientas más desde el punto de vista de la matemática para que usted pueda formar o fortalecer o generar un abanico o un set de herramientas para que soporten su actividad profesional. Entonces, esto no fue sino problemas y más problemas, herramientas matemáticas usadas para resolver problemas con ciertas características. Nos vemos el próximo sábado con la mayoría de ustedes. Que tengan excelente fin de semana y espero puros 5 en el parcial, ¿no? Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, qué pena. Espero puros 5, no más. No sean así. Obvio, me extraña de mí siempre. Pues si me va a regalar el 5, bueno. Oigan, Alice, oigan, no. Hágame el favor y bájale la persona a ese autoservicio, a ese minimercado, le ponga a vender productos a esta hora. Bueno, muchachos, nos vemos. Profe, muchas gracias. Listo, se cuidan. Bueno, chao.